A principios del siglo XX, el mundo estaba impulsado por el entusiasmo de las grandes innovaciones tecnológicas. Y ninguna de estas innovaciones capturaba mejor la imaginación popular que el Titanic, el barco más grande y lujoso jamás construido. Con 269 metros de largo y apodado insumergible, el Titanic partió de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912, rumbo a Nueva York. A bordo, más de 2.200 personas, entre pasajeros de diferentes clases y tripulación, esperaban llegar al Nuevo Mundo a bordo de un símbolo de progreso y modernidad. Sin embargo, en la noche del 14 de abril de 1912, todo cambió. El Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte, y en menos de 3 horas, lo que se consideraba imposible se hizo realidad. El barco se estaba hundiendo. En el frío glacial de esa noche, más de 1.500 personas perdieron la vida, y el mundo observó horrorizado la catástrofe. No obstante, el impacto del Titanic fue mucho más allá de la tragedia inmediata. Desencadenó una serie de cambios globales en las normas de seguridad marítima que transformaron la forma en que viajamos por los océanos hasta hoy. El Titanic se veía como el pináculo de la ingeniería naval. Su grandeza, lujo y estatus de insumergible crearon una aura de confianza tanto entre los pasajeros como en la propia tripulación. Pero la historia nos mostró cuán equivocado estaba ese optimismo. Esa fatídica noche de abril, tras la colisión con el iceberg, muchos a bordo ni siquiera creían que el barco estaba realmente en peligro. La creencia de que el Titanic era invulnerable fue uno de los factores que retrasaron los procedimientos de evacuación y que hizo que las personas subestimaran la gravedad de la situación. Cuando finalmente se dieron cuenta de que el barco estaba perdido, ya era demasiado tarde para muchos. Con pocos botes salvavidas y una tripulación sin preparación, la tragedia se desarrolló de manera aún más devastadora. El mundo entero quedó en shock. El Titanic, un símbolo del futuro, se había convertido en un símbolo de la fragilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza. Pero esta tragedia no sería en vano. Las lecciones del Titanic se sintieron de inmediato y cambiarían para siempre el curso de la seguridad marítima. El hundimiento del Titanic no fue causado solo por el iceberg. Fue el resultado de una cadena de fallos humanos, técnicos e institucionales. Primero, la cantidad insuficiente de botes salvavidas. El Titanic llevaba solo 20 botes, lo que apenas cubría a la mitad de las personas a bordo. Esto se consideraba aceptable en ese momento, debido a las regulaciones mínimas y a la creencia de que el barco no se hundiría lo suficientemente rápido como para necesitar todos los botes. Además, hubo una mala comunicación entre los barcos. El SS Californien, por ejemplo, estaba relativamente cerca del Titanic, pero su tripulación no comprendió la urgencia de las señales de auxilio, y su operador de radio ya había finalizado el turno. Otro barco, el Carpathia, finalmente respondió, pero estaba demasiado lejos para salvar a todos. Estos errores costaron muchas vidas, pero sacaron a la luz una dura realidad: la excesiva confianza en la tecnología y la falta de preparación para lo peor era un error fatal. La tragedia fue un punto de inflexión, mostrando que era necesario repensar completamente la seguridad en el mar. La respuesta al desastre fue rápida y decisiva. En 1914, solo 2 años después del naufragio, representantes de varias naciones se reunieron para crear el primer convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, SOLAS, un conjunto de regulaciones que cambiaría para siempre la seguridad marítima. Entre los cambios más importantes, estaba el requisito de que todos los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulación.
Nunca más un barco zarparía con menos botes de los necesarios. Otra innovación fue el requisito de que los barcos mantuvieran comunicaciones por radio operando las 24 horas del día, algo que el Titanic no tenía en el momento de la colisión. Esto garantizaría que, en caso de emergencia, siempre hubiera alguien listo para enviar o recibir mensajes de auxilio. Además, se introdujeron entrenamientos de evacuación obligatorios para las tripulaciones e inspecciones regulares de todos los equipos de seguridad. Estos cambios salvaron innumerables vidas en las décadas siguientes, siendo un legado directo del Titanic. El legado del Titanic sigue vivo. Aunque hayan pasado más de 100 años, muchas de las regulaciones establecidas tras el desastre aún son la base de las normas de seguridad marítima que utilizamos hoy. Los barcos modernos están diseñados con compartimentos estancos mejorados, planes de evacuación detallados y sistemas de comunicación avanzados, todo para garantizar que lo que sucedió con el Titanic nunca vuelva a repetirse. El requisito de que todos los pasajeros participen en simulacros de emergencia poco después del embarque es uno de los ejemplos directos de esta nueva cultura de seguridad. Pero el impacto del Titanic va más allá de las normas. Cambió la forma en que pensamos sobre los viajes y sobre el propio océano. Lo que antes se consideraba una travesía segura, ahora se entiende con más respeto y precaución. El Titanic nos recordó que, a pesar de toda nuestra tecnología e innovación, la naturaleza sigue siendo una fuerza que debe respetarse. Hoy en día, las aguas por las que navegamos son más seguras gracias a las lecciones aprendidas en aquella noche de abril de 1912. Cada barco que cruza los océanos lleva consigo el legado del Titanic, un símbolo de que las tragedias pueden enseñarnos y de que siempre podemos mejorar. La historia del Titanic es mucho más que una tragedia marítima. Es la historia de cómo el mundo se unió para transformar el horror en cambio, y de cómo la pérdida de vidas impulsó el avance de la seguridad para que las futuras generaciones puedan navegar con más confianza y protección.